Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Dios les bendiga. Continuamos con la serie El Evangelio de Jesucristo. Y el tema del día de hoy, en la plenitud del tiempo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, vimos en la enseñanza anterior a qué vino nuestro Señor Jesucristo, cuál fue el propósito y cómo los componentes clave de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su propia vida, sus enseñanzas, su ministerio, su muerte, resurrección, la salvación, la reconciliación, la fe y también en cuanto a su segunda venida. La verdad central del Evangelio es Cristo mismo y nosotros podemos ver cómo todo esto es un plan de nuestro Padre Celestial y como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias de la región de Galacia, en el capítulo 4, versos 4 y 5, que les dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros podemos ver cómo, leo el siguiente verso porque también es muy hermoso, ahorita que lo estoy leyendo, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros podemos ver cómo a través de esta enseñanza nos dice el texto: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es ese cumplimiento del tiempo? Dios no actúa ni antes ni después. El tiempo de Dios es perfecto. Su plan es perfecto y soberano. Y nada escapa de la voluntad de Dios, nada escapa del tiempo perfecto de Dios. Y todo el Antiguo Testamento preparaba ya el camino para la venida del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo. Las promesas, las profecías al mismo y propio pueblo de Israel, la ley, los profetas, todo apuntalaba a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, como nos dice en Isaías, déjame te lo leo. Isaías
Y esto, o sea, ¿hace cuánto tiempo antes de? Por eso Jesucristo vino a cumplir a cabalidad todas las profecías. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y recuerda que en el Nuevo Testamento nos dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto también nos dice ahí en Miqueas cómo nosotros podemos observar. Lo que la palabra de Dios dice, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, Señor en Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, nosotros podemos observar que Dios cumple sus promesas en el momento exacto, ni antes ni después. Y posterior a eso iban a venir 400 años de silencio, que esa va a ser, si Dios nos permite, la siguiente enseñanza. Pero cómo a través de todo este tiempo Él estaba preparando absolutamente todo. Preparando, te comentaba, en cuanto a el pueblo de Israel, las promesas, las profecías, la ley, los profetas. Inclusive Dios mismo usa hasta los reyes, emperadores, usa a personajes de la historia para que sirvieran a el pueblo de Dios con un propósito, a estos imperios, puesto que está también profetizado el imperio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y nosotros ahorita lo podemos ver de esta forma y conforme a nuestra historia, pues es a la inversa, o sea, Roma, Grecia, Persia y Babilonia, viéndolo hacia atrás. Y podemos observar que Dios cumple cada promesa en su momento exacto. Y lo que Él dijo, lo cumple, porque Él es fiel. Él es soberano. Y es en su tiempo perfecto, ni antes ni después. Y nosotros podemos observarlo tal como lo dice en el Salmo 138:8, que normalmente lo aplicamos a nuestra vida o a una felicitación de un cumpleaños o en algún aniversario, etc. Y decimos, es que mira, Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Pero este texto tiene más profundidad, que Jehová en su tiempo perfecto iba a cumplir su propósito en la historia redentora de la humanidad, que es en Cristo Jesús. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Jehová sigue siendo misericordioso y muy compasivo. Y vemos nosotros que a través de la historia Dios sigue siendo fiel. Y Él sigue cumpliendo sus promesas, sigue cumpliendo sus propósitos y sigue haciendo su voluntad, que es santa, justa, buena, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros estamos dispuestos a esperar el tiempo perfecto de Dios, tal como se esperaron los tiempos perfectos, exactos y precisos para la venida de Jesucristo.
Fue un momento exacto y preciso, bajo un gobierno específico. Para que se cumpliese la profecía, sí, pero había circunstancias, situaciones, gobiernos, ciudades, idiomas, hasta carreteras, o sea, todo, ahorita te lo voy a comentar, era todo específico, con un propósito. Y eso Dios ya lo tenía previsto, ya lo tenía Él en mente. Y nosotros podemos observar que conforme a todo ello, Dios así, en su soberanía, en su amor y viéndolo a Él con su poder, ya lo tenía establecido de esa manera. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y esta frase revela la encarnación de Jesucristo, Dios hecho hombre, en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació de mujer mostrando su humanidad real, pero fue enviado por Dios mostrando su divinidad, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Esa divinidad eterna, Jesús 100% Dios, Jesús 100% hombre. Esto enseña que el amor de Dios se manifestó en hacerse semejante a nosotros para salvarnos, como nos dice ahí en Filipenses 2, del 6 al 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo nuevamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros realmente valoramos el sacrificio que hizo Jesucristo dejando su gloria para venir a humillarse y estar rodeado de pecadores por amor a ti y a mí. ¿Realmente lo valoramos? Y continúa el texto diciendo, nacido bajo la ley. Cristo nació bajo las mismas exigencias que todo ser humano. Obedecer la ley de Dios. Pero a diferencia de nosotros, que Él la cumplió perfectamente. Nadie podía cumplir la ley a cabalidad. Jesucristo sí la cumplió. Circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo. ¿Te acuerdas ahí con Simeón? Y ahí estaba Ana y lo llevó José. Presentaron la ofrenda que se debía presentar. Todo fue conforme a la ley. Y Jesús la cumplió tal como debía ser. Jesús cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir para ofrecernos justicia delante de Dios. Y nosotros podemos ver esto en Mateo. Fíjate, Mateo 5:17. Cómo todo esto que hizo Jesucristo tuvo un propósito. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo está diciendo, no vine para violar la ley, para estar fuera de la ley, sino para cumplirla. Entonces, Jesucristo vino a cumplirla a cabalidad. Y es el único ser humano que pudo hacerlo, porque nadie más podía cumplirla. Esa es la realidad. Dice, continúa el texto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir significa comprar de nuevo para liberar pagando un precio. Nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos vendidos como esclavos. Y Jesús pagó el precio de sangre para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Él pagó con su propia sangre para darnos esa libertad de la condena de la ley y del pecado y para ser libres en Cristo, como nos dice en Romanos 8, del 1 al 3. Déjame te lo leo.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Nadie más pudo haberlo hecho más que Jesucristo. Así es que la redención que nosotros tenemos, esa paga que dieron por ti y por mí para sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la ley, quien la pagó a precio de sangre fue Jesucristo. Y no depende de ningún mérito humano, sino del sacrificio único y perfecto de Jesucristo. Continúa el texto, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El propósito final de la venida de Cristo es hacernos hijos de Dios. Ya no somos siervos ni esclavos del pecado, sino amados hijos con derecho a herencia, como nos dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos 8. Y cómo, pasamos de ser Romanos 8 del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Te fijas que es igual al de Gálatas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos, subraya esta palabra, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No te creas del evangelio de la prosperidad y que todo te va a ir bien y todo eso. No, que padecemos juntamente con Cristo para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Mira, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y fíjate que con Cristo, al momento de ser adoptados, pasamos a ser hijos de Dios cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y no solamente hijos, somos adoptados, sino que recibimos herencia. La herencia que tiene Cristo como hijo mayor, vamos a llamarle de esa manera, como primogénito, como, sí, el unigénito Hijo de Dios, nosotros la recibimos en Cristo. Y esa herencia, nosotros también somos coherederos en Cristo. Y lo que Cristo hereda, nosotros lo heredamos. Si Él hereda la gloria, nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Él. Entonces, por eso es que vamos a ser glorificados juntamente con Él. Nuestra identidad cambia por completo. Por eso de las tinieblas a la luz, del pecado al perdón, de la esclavitud a la libertad, de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios. Es totalmente diferente. Y entonces ahora vamos a ser herederos con Cristo Jesús. Y hay un himno hermoso, si te lo sabes, ahí dale una leidita, es pertenezco a la hermosa familia de Dios y que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Es lo que dice ese hermoso himno. Nosotros podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios, así como esperamos en ese tiempo siglos para que se enviara al Hijo de Dios a que viniera a esta tierra. Tú y yo debemos confiar plenamente en que Dios, para ese proceso que tú estás pasando, para esa tormenta en la cual tú estás viviendo, para ese desierto por el cual tú estás atravesando, Dios lo conoce y Dios tiene cuidado de ti. Y todo está bajo la voluntad de Dios. Nada escapa de su voluntad ni de su soberanía.
Dios tiene todo bajo control. Y si todos esos siglos se esperaron a que llegara Jesucristo y Dios así lo planeó, así también tiene planes y propósitos para tu vida. Confía en Dios. Dios va a hacer algo en tu vida. Aférrate a Él, a sus promesas. Entrega tu vida a Él y Él hará. Confía en Dios porque Él cumple a su tiempo el plan que tiene establecido para tu vida. Debemos vivir agradecidos por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se hizo hombre para acercarse a nosotros. Por eso dice el texto, y aquel verbo, Cristo, Dios, se hizo hombre y habitó. El verbo original ahí es tabernaculizó, que puso su tienda de campaña junto a nosotros, pegadito a nosotros, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestra respuesta debe ser una vida de adoración constante, de gratitud a nuestro Dios y por consiguiente de obediencia a nuestro Dios y a su palabra. Debemos descansar en la gracia de Dios que por fe hemos sido salvos y no por obras, porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Cristo ya hizo todo y no vivimos para ganar la salvación, sino porque ya fuimos salvados. Debemos vivir como hijos adoptivos de Dios y agradecidos con Dios por habernos escogido y habernos adoptado. Imagínate un orfanatorio de millones de niños, millones de personas, y que Cristo esté escogiendo y que diga, ay, aquella, sí, aquella, Roxana, aquella, sí, la que está toda chorreadita de la cara, la que está toda así sucia y feíta y toda así, esa mera. Yo la quiero, yo la voy a adoptar. Y vamos a pasar a ser parte de la familia de Dios. Y así a cada uno de nosotros nos escogió, no porque hayamos hecho algo ni por ningún mérito propio, por su soberana voluntad. ¿Y sabes desde cuándo hizo eso? Desde antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 1. Si tienes oportunidad, léelo. Para ser adoptados y santificados y amados en Cristo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás, sino que somos libres en Cristo. Nosotros podemos ver que a través de este texto, Dios en su tiempo perfecto mandó a su Hijo Jesucristo para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado y hacernos parte de la familia de Dios. Por eso la importancia de reunirnos como familia de Dios en la iglesia. Ahí es donde nos reunimos, la familia de Dios. ¿Cómo queremos pasar la eternidad con Dios y su familia y aquí en la tierra no queremos formar parte de? Sería incongruente, ¿no? Desde aquí debemos estar practicando. En la congregación de los santos nos dice la palabra, donde envía a Dios bendición y vida eterna. En la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar siempre atentos y prestos, porque nosotros podemos observar de una manera tanto panorámica como específica y detallada. Ambas nos enseñan mucho que en la plenitud del tiempo, el tiempo perfecto que Dios tenía, viene nuestro Señor Jesucristo. No fue accidental,
no fue como que, ay, así, como que si fue un tiempo, ahí salió y ahí nació y pues ya, ahí nació Jesucristo. Aún en la historia secular, Jesucristo partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y Dios controla todos los eventos de la historia. Y esta salvación fue para todo el mundo. O sea, no nos quedamos solamente con algo en particular, sino que esto va a ser para todo el mundo. Y nosotros podemos ver cómo en esta religión, que es como el ser humano busca a alguien superior para tener una relación con él, en el judaísmo es por medio de Abraham que Dios hizo el llamamiento, ese llamamiento a Abraham, ahí en Génesis 12. Pero cómo a través de toda la historia, en este judaísmo te presenta que Dios intenta llegar al hombre, porque Dios llama a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti. Hay dos porciones que dice, haré de ti una gran nación, o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en otra porción dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí vamos implícitos nosotros, porque hasta acá nos llega la bendición. Entonces, como en el judaísmo es, mira, vengan y vean nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y los judíos decían, ¿sabes qué? Con Isaac, con Moisés, vengan y vean nuestro Dios, que no hay Dios tan grande como el nuestro. Vengan y dense cuenta del Dios que nosotros tenemos, que es diferente a todos los demás. No es con espada ni con ejército. Nuestro Dios es totalmente diferente. Vengan y vean al Dios de los judíos. Pero, posteriormente, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Ya en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo resucita, ya en el cristianismo, ¿cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Salgan y digan y cuenten el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y gloria a Dios por ello, porque hasta la fecha es que nosotros tenemos conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las demás creencias, el hombre intenta siempre buscar un Dios, alguien a quien agradar, alguien a quien satisfacer. No, mira, ofrécele los granos de arroz, ofrécele este sacrificio para agradarlo. Ofrécele tal, porque buscan a un Dios a su conveniencia. Para que ese Dios les dé, necesitan ofrecerle algo. En el resto de las religiones es el intento del hombre de llegar a Dios. El Dios de los cristianos es el que nos busca, nos encuentra para salvarnos, para bendecirnos, para darnos. Y nosotros podemos ver cómo en el mismo judaísmo tuvo esos dos periodos. Uno de aislamiento. Dios se revela exclusivamente al pueblo de Israel. Y de ese aislamiento al pueblo de Israel es desde Abraham a Jeremías. Es como que más exclusivo. Pero posteriormente, ya en cuanto a que sube Salomón al reinado, y pues Salomón hizo muchas cosas delante de Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a dividir tu reino. Y hay la separación del reino de Dios, de esas 12 tribus se separan, 10 de las tribus se van cautivas al destierro a Asiria y 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, se van al destierro a Babilonia. Junto con Daniel y Ezequiel
van hacia Babilonia. Entonces nosotros podemos observar que en ese periodo de aislamiento, en esa dispersión, pues fueron en esas 2 etapas. Y cómo hasta hay un canto, en aquel entonces, hace mucho tiempo, había un canto en lo secular y muy movido, por cierto, y que hablaba de este texto, Salmo 137:1, en inglés. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué estaba pasando en este momento? Los habían llevado cautivos a Babilonia después de la destrucción del primer templo en Jerusalén, llevados por Nabucodonosor, cautivos allá a Babilonia. Estaban siendo alejados del templo, del culto y de su tierra prometida. O sea, todo se les vino abajo. Surgió la sinagoga como lugar de oración y de estudio, porque ya no podían ir a congregarse al templo, ya no podían estar ahí. Se fortaleció la identidad nacional y religiosa, y lo que ellos usaban en aquel momento era la Torá, y empezaban a surgir pues los salmos y estaban en vigencia pues lo que son los profetas. Y fue un tiempo de reflexión. Ahí ya les cayó el 20 que habían hecho mal en contra de Dios, de arrepentimiento y de esperanza en la restauración. Sí, añoraban. Y ellos querían volver a reconstruir el templo, volver a la ciudad santa, volver a Sión para estar juntos, adorar a Dios. Y Dios permitió ese aislamiento para purificar a su pueblo de la idolatría. Porque sí, estaban en mucha idolatría. Y para restaurar su fidelidad. Al día de hoy, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo es que trabaja Dios con nosotros para estarnos purificando y decir, sabes que ya no estés haciendo esto? Regresa a mí. Fija tus ojos en mí. Olvídate de estas cosas que no debes estar haciendo. Vuelve a mí. Debemos nosotros aprender a escuchar la voz de Dios y si estamos haciendo algo mal delante de Él, pidámosle perdón. Dios es Dios de segundas oportunidades y nos va a ayudar para volver al camino. Si en arrepentimiento y fe nos acercamos a Él para volver a estar en su camino y dejar aquello que sabemos que a Dios no le agrada y estar en el camino de Dios. Porque a veces Dios permite esos periodos de aislamiento espiritual en nuestra vida para que nos volvamos a Él y aprendamos a depender completamente de su presencia y no de cosas que pensamos, imaginamos que tal vez nos pueden ayudar. Nosotros podemos ver cómo aún con todo lo que está sucediendo, en estos pueblos, en el de Judá y de Benjamín, de estas 2 tribus que se fueron a Babilonia, pues Dios va haciendo la obra, recuerda, en la plenitud del tiempo. Esos 4 imperios que el profeta Daniel narra, y estando ahí en Babilonia, cómo van surgiendo Babilonia. Dice, se va a levantar un reino, el reino de Babilonia, ya estaba ahí. Posteriormente el reino de Persia, que Persia va a gobernar Babilonia. Posteriormente el reino de Grecia, que Grecia va a gobernar el reino de Persia. Posteriormente el reino de Roma, que Roma va a gobernar a Grecia. Y así es como una cadenita, pero todo está profetizado. Todo lo narra el profeta Daniel. Y fíjate cómo nos dice ahí Daniel 8, déjame te lo leo para ubicarnos en donde
dice esto. Daniel 8, 20 al 22. Dice: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con la fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, todo eso que está profetizado por Daniel se va a cumplir. Y vemos nosotros que estos reinos, primero se profetizó del rey de Babilonia, Nabucodonosor. De ahí sigue Persia, Grecia, Roma. Y bueno, de aquí podemos nosotros observar que en Babilonia, ¿quiénes fueron? O sea, te lo voy a decir así bien rapidito, tú los vas a ir ubicando bien rápido porque yo sé que tú conoces en cuanto a la palabra de Dios y los vas a ir ubicando rápidamente. En Babilonia, ¿quiénes fueron llevados cautivos? Daniel en la corte real, junto con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Posteriormente, ahí, cerca con Daniel, Ezequiel, pero junto con el pueblo. O sea, Ezequiel con el pueblo, pero Daniel en la corte real. De ahí se los llevan cautivos, o sea, el rey de Persia conquista el imperio de Babilonia en una noche. Del reino Medo-Persa conquista el imperio de Babilonia en una noche. Y el rey de Persia, Ciro, Dios lo tiene ahí, mi siervo Ciro. ¿Pero cómo, Dios, tu siervo Ciro, si era un rey pagano? Sí, porque todo aquel que Dios quiere que le sirva es su siervo, así de sencillo, porque Dios usa a quien le place para sus planes. Entonces, este rey persa, que Dios le nombra como mi siervo Ciro, es el que le da permiso a Zorobabel para el primer regreso a Sión. Posteriormente, el rey persa Artajerjes le da permiso a Esdras y Nehemías en el segundo regreso. Y finalmente, el rey persa, el rey Asuero, ¿te acuerdas? O Jerjes, con la reina Esther y Mardoqueo, en 3 tantos. Entonces ya vacilando cómo van regresando. Estos 4 imperios que precedieron a la venida de Jesucristo: Babilonia, Nabucodonosor, Daniel. Persia, con el imperio de Babilonia, o sea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y posteriormente Roma. Dios dio a conocer el judaísmo. O sea, tú dices, ¿pero para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué era necesario que fueran llevados cautivos y conquistados por estos reinos, los judíos?
Fíjate que Dios no hace las cosas así como que al azar y porque se le ocurrió y a ver qué sale. No, tenía un propósito. Dios permite que fueran llevados cautivos y conquistados por estos reinos, por estos imperios, para dar a conocer al Dios de los judíos. Sí, porque Dios dio a conocer al judaísmo, a estos imperios a través de Daniel. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Nabucodonosor, mira, todo este reinado y todo, pero tú vas a ser como animal y vas a perder la razón? Y cuando Nabucodonosor vuelve en sí, ¿cómo alaba, enaltece al Dios de Israel? Cuando aquellos hombres fueron echados al fuego por no adorar esa estatua que habían levantado, ¿y qué fue lo que sucedió? Cuando vio el rey que no eran 3, que eran 4, cómo exaltó al Dios de ellos. Cuando Daniel en el foso de los leones, ¿no fue ahí el rey Darío y que, Daniel, tu Dios? Y exaltó y mandó proclamar al rey de Daniel, al Dios de Daniel, que fuera proclamado entre todos, igual al de la reina Esther. O sea, cómo Dios usó a estos hombres humanos como tú y como yo para dar a conocer a través de esos grandes imperios a Daniel, a Ezequiel, Esther, Mardoqueo, Nehemías, el copero del rey. Sí, Nehemías, yo te doy cartas y mira, te doy cartas, te doy material, te doy esto, lo otro. Vámonos, tú vete y hazlo. Si era el copero, reconociendo al Dios de los judíos. Dios tenía un propósito, dar a conocer al Dios de los judíos. Entonces, ¿cómo Dios se vale de reyes seculares, de esos imperios, enviando al pueblo de Dios de regreso? Primero, cautivos, Nabucodonosor y otros reyes. Posteriormente, de regreso, a Ciro, Artajerjes, Asuero, para que volviesen a Sión, para que volviesen a la nación. Y con todo eso era para la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, fíjate, porque duraron 70 años de cautiverio en Babilonia. Y posteriormente de ahí vienen los 400 años de silencio. Fueron 470 años de ese silencio que van a servir para que Israel, el pueblo de Dios, estuviera ansioso, deseoso de esperar al Mesías prometido. No había respuesta de Dios. Sin embargo, estaban esperando a Dios. ¿Qué estaba pasando en el mundo secular? En Grecia, en Roma, en Babilonia, en Persia. Permíteme comentarte, porque es algo tremendo lo que estaba sucediendo en las naciones en ese momento. Babilonia. Babilonia se convirtió en el imperio dominante tras la caída de Asiria. Nabucodonosor II conquistó Jerusalén y llevó cautivos a los judíos. Fue un periodo de esplendor arquitectónico. Los jardines colgantes, ¿los recuerdas? Y de poder político absoluto. La idolatría y el orgullo del rey fueron características marcadas del imperio. Viene en Daniel 4:30. En cuanto a su cultura avanzada en astronomía, arquitectura y leyes. Creían que su ciudad era el centro del mundo y su rey representante de los dioses. Adoraban múltiples deidades, especialmente a Baal, Nebo, Marduk, demás. El pueblo de Dios fue probado y purificado durante el cautiverio babilónico. En este tiempo se reafirmó la fe monoteísta de Israel. Los profetas Daniel, Ezequiel y Jeremías fueron instrumentos escogidos de parte de Dios
en medio del paganismo. Babilonia simboliza en la Biblia la soberbia humana y la confusión espiritual. Nosotros podemos aprender de esta nación que Dios permite los imperios, pero sigue siendo el verdadero y soberano Dios. Persia, fundado por Ciro el Grande, quien conquistó Babilonia. Permitió a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Les dio cartas y dio luz verde. El imperio persa fue vasto y tolerante en las religiones locales. Gobernó mediante sátrapas, gobernantes y una administración organizada. Daniel también estuvo aquí con Ciro. Y acuérdense de los sátrapas que querían ponerle trampita a Daniel, que no orara y demás. Ok, ahí estaba Daniel. Se caracterizó por respeto a las leyes y la justicia. También podemos verlo en el libro de Esther. Su cultura promovía la lealtad al rey como representante divino. Ahí te encargo. El idioma arameo se convirtió en la lengua internacional durante este tiempo. Su religión principal era zoroastrismo, con una lucha entre el bien, el Ahura Mazda, y el mal, Ahriman. Fue un tiempo de restauración espiritual para Israel, aunque aún bajo dominio extranjero. Dios usó reyes paganos como Ciro, Darío, Artajerjes para cumplir su propósito. Dios puede usar incluso a impíos para cumplir su plan en nuestras vidas. Eso no cabe duda. Dios aún puede usar a los impíos para bendecir a sus hijos. Grecia, fundado por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien conquistó Persia. Acuérdense que vamos reino conquistado tras otro reino, y Grecia conquistó al mundo o al reino Medo-Persia y extendió su imperio desde Grecia hasta la India. Tras su muerte en el año 323, su imperio se dividió entre sus grandes generales, los cuatro cuernos que decía ahí en la Biblia. Y de ahí los reinos de Seleucida de Siria y Ptolomaico o Ptolomeo, que a lo mejor lo ubicas más, que son los de Egipto, dominaron Palestina. Y en este periodo surge lo que es la traducción griega del Antiguo Testamento, conocido por la Septuaginta. ¿Ok? De aquí surge también la helenización. ¿Qué es eso, hermana Roxana? Ok, la helenización, déjame te lo comento, es introducir la costumbre, cultura y el arte griego en otras naciones. O sea, a ellos no les interesaba. Ellos como griegos conquistaron, oye, yo acostumbro esto, no me interesa. Aquí viene la costumbre, la cultura, el arte griego y va a imperar sobre esta nación. Así es que es lo primordial. Eso era conocido como la helenización, la difusión de la lengua y cultura griega. Y eso fue clave, grábatelo. La filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo puede checar en la Historia Universal, marcó el pensamiento occidental. El arte, la ciencia y la educación fueron exaltados. Se promovía el culto al cuerpo, la razón y los dioses olímpicos, o sea, el ejercicio y todo eso. Para la vida espiritual, Grecia trajo pluralismo religioso y racionalismo. Muchos judíos se vieron tentados a adoptar costumbres paganas. Se empezaba a infiltrar eso en las iglesias, ya lo vimos nosotros en las iglesias. Surgen grupos judíos como los fariseos, defensores de la ley, pero también los saduceos, que eran más como helenizados, como que sí más modernos. Recuerda que adoptaron más las costumbres griegas. Y todo esto estaba preparando el terreno para la difusión del evangelio, pues el griego se volvió la lengua universal. La sabiduría humana nunca reemplaza la revelación divina. Y, por último, Roma. Roma conquistó Grecia.
Acuérdate, vamos de reino en reino, y se convirtió en el imperio dominante. En tiempos de Jesús, Augusto César gobierna. Los romanos impusieron pax, que significa pax romana o paz y orden mediante el comercio y la comunicación. El pueblo judío estaba bajo dominio romano con reyes como Herodes el Grande y gobernantes como Poncio Pilates. Sociedad estructurada, amante del poder, la ley y la gloria militar. Existía una mezcla cultural y religiosa de todo el imperio. Se construyeron caminos, acueductos y ciudades, pero todo esto con un propósito, para favorecer el evangelio. La religión politeísta, Júpiter, Marte, Venus, además del culto al emperador como si fuera Dios. El pueblo judío esperaba con ansias al Mesías libertador para que les librara del yugo romano. Y déjenme checar, aquí le dejo, porque va a continuar. Nada más te comento esto, porque con esto empezamos la enseñanza de mañana con el favor de Dios. Cada imperio, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, fueron parte del plan soberano de Dios para propagar el mundo para la llegada del Mesías. Babilonia purificó el pueblo de Dios. Persia restauró a Israel. Grecia unificó el lenguaje. Y Roma unificó el mundo y los caminos. ¿Para qué? Para que la plenitud de los tiempos, que es Jesucristo, viniera a traer salvación. Oramos. Gracias, Padre, porque en la plenitud del tiempo vino nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, porque tu tiempo es perfecto. Te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.